Episodio 1. Los labios que no supieron mentir. Nadie oyó la profecía, pero todos sintieron cuando comenzó a cumplirse. Era un pueblo sin nombre, atrapado entre montañas que nunca salían en los mapas. Allí, la gente rezaba por costumbre, no por fe, hasta que nació ella. Catalina no lloró al nacer, no rió, no emitió sonido alguno. Los médicos la llamaron muda, pero su madre sabía la verdad. Dios no le dio voz, porque lo que traía no debía decirse. A los 6 años, Catalina miraba al cielo como si alguien le hablara. Y al mirarlo, sus ojos se llenaban de lágrimas negras. No de tinta, negras como el pecado, negras como si recordara un juicio que el mundo aún no había enfrentado. Los sacerdotes de la zona vinieron a verla. Uno por uno, cayeron de rodillas frente a ella, sin saber por qué. Ninguno entendía su silencio, ninguno soportaba su mirada, pero uno, el padre Elías, sí se atrevió a acercarse. ¿Por qué lloras, hija?, preguntó, sabiendo que no recibiría respuesta. Catalina lo tocó, y en ese instante, el padre Elías cayó de espaldas. Se levantó gritando en lenguas que nadie conocía. No comía, no dormía, solo repetía, con sangre en las uñas y fuego en los ojos: ella es el principio, ella es la profecía, ella no necesita hablar porque su alma ya grita lo que vendrá. El obispo lo mandó encerrar. La madre de Catalina, asustada, llevó a su hija al convento más lejano. Allí, las monjas intentaron enseñarle lenguaje de señas. Pero Catalina solo usaba sus manos para dibujar un mismo símbolo en la pared, un círculo roto por una cruz invertida. Una noche, una monja lo copió en su diario. Murió a la mañana siguiente, quemada desde dentro. El diario desapareció. El convento entró en silencio. Las campanas no sonaban. Las oraciones eran susurros de miedo. ¿Y Catalina? Catalina no dormía. Solo escribía en el aire, con los dedos, palabras que nadie veía, pero que empezaron a cumplirse. La tierra tembló al amanecer. Y una voz, una sola, sin boca, sin garganta, sin origen, retumbó en el pecho de cada habitante. No necesitáis palabras para condenaros. Ya habéis sido escuchados. Episodio 2. La sangre que no manchaba. Cuando una niña sin voz puede hacer temblar la tierra, el silencio deja de ser inocente. Las monjas decidieron encerrarla. Catalina fue llevada a una celda de piedra, donde antes solo se castigaban herejes. No lloró, no suplicó, solo se sentó en el suelo y cerró los ojos, como si esperara algo. O a alguien. La hermana Trinidad, la más anciana del convento, fue la única que no temió. Entró a la celda con un rosario en la mano y un cuaderno en la otra. Si no puedes hablar, escribe, dijo con voz temblorosa. Catalina la miró fijamente. Y entonces, con un gesto suave, tomó el cuaderno. Empezó a escribir, pero no con tinta, con sangre. Nadie vio de dónde venía. Sus dedos no sangraban. No había heridas. Solo palabras naciendo rojas sobre el papel. Frase tras frase, como dictadas desde un lugar más profundo que el infierno. La hermana Trinidad se desmayó al leer la primera línea. En el tercer día del tercer mes, los fieles serán los primeros en arder. El cuaderno fue escondido. El convento fue sellado. Y Catalina, desde entonces, dejó de dormir. Caminaba por los pasillos por las noches, tocando las paredes. Allí donde ponía su mano, la piedra empezaba a agrietarse, como si algo debajo quisiera salir. Un sacerdote enviado desde Roma llegó a investigar. El Vaticano había oído rumores. Y los rumores en asuntos divinos nunca viajan solos. El sacerdote, llamado Lorenzo, no creía en milagros ni en maldiciones. Era frío, racional, había desmentido más visiones que años tenía de vida. Pero al mirar a Catalina, no pudo hablar. Su garganta se cerró como si una mano invisible lo apretara. Y en su mente, una sola palabra apareció, escrita en fuego: recuerda. Lorenzo cayó de rodillas. Lloró como niño. Y cuando volvió en sí, pidió ver el cuaderno. Nadie lo toca, le dijo la hermana Trinidad, ya pálida, ya quebrada. Yo no lo leeré, dijo él. Solo quiero saber cuántas páginas ha escrito. La monja tembló. Una cada noche. ¿Y cuántas hay? 33. ¿Y qué día es hoy? El primero del tercer mes. Ambos se miraron. Y desde la celda, Catalina sonrió por primera vez. Pero no era una sonrisa de niña. Era la sonrisa de quien ya ha visto el final. Episodio 3. El día en que los santos huyeron. Los santos de yeso fueron los primeros en escapar.
Nadie los vio moverse. Pero al amanecer, todos estaban mirando hacia la pared, como si temieran verla a ella. El tercer día del tercer mes llegó, y con él, un silencio que pesaba como piedra. No se escuchaban aves, ni viento, ni oraciones. Las campanas del convento se negaron a sonar. Y Catalina, desde su celda, seguía escribiendo. Esa madrugada, la hermana Magdalena encontró una estatua rota. Era San Miguel, el protector. Su espada estaba en el suelo. Partida, sus ojos, antes serenos, ahora eran huecos, como si lo hubieran vaciado desde dentro. No puede ser, susurró la hermana, pero no terminó la frase. Un grito cortó el aire. En la capilla, las demás estatuas habían girado sus cabezas. Todos los santos miraban hacia una sola dirección, el ala norte, donde dormían las novicias. El padre Lorenzo corrió al lugar, empujó la puerta, y lo que vio no lo olvidaría jamás. 4 novicias yacían en sus camas, sin heridas, sin sangre, pero sus bocas estaban abiertas, congeladas en un grito que nunca salió. Y en el techo, escrita en ceniza, una frase temblaba con cada latido del edificio. A los puros se les dio la oportunidad. La despreciaron. El obispo fue alertado. Se exigió el traslado inmediato de Catalina a Roma. Pero cuando bajaron a la celda, ella ya no estaba allí. Solo quedaba el cuaderno. Y una página nueva. En ella, una sola línea. Yo no salí. Ustedes entraron. Esa noche, el padre Lorenzo encerró la capilla. Mandó cubrir todos los crucifijos. Prohibió las misas. Nadie entendía por qué. ¿Estás blasfemando, padre?, le gritó una monja. Él no respondió. Solo mostró su brazo. Un estigma aparecía. Fresco, como si alguien invisible lo hubiera clavado. Y entonces comprendieron. La profecía no hablaba del fin del mundo. Hablaba del fin de la fe. Episodio 4, el cuarto clavo. Los evangelios nunca hablaron del cuarto clavo. Porque quien lo recuerda, pierde el alma. Desde que Catalina desapareció, el convento dejó de ser santo. Las paredes lloraban humedad. El pan se convertía en moho antes del amanecer. Y los crucifijos colgados en los pasillos empezaron a caer solos. Como si la madera ya no soportara tanto peso divino. El padre Lorenzo ya no predicaba. Ayunaba durante días. Escribía pasajes que no estaban en ninguna Biblia. Y al dormir, cuando lograba hacerlo, despertaba gritando siempre el mismo nombre. Asmodea. La hermana Trinidad buscó en los archivos más antiguos del convento. En uno de ellos, escondido detrás de un muro falso, encontró un manuscrito quemado en sus bordes, firmado con una cruz al revés. En la primera página, una revelación prohibida. El Mesías no vendrá a salvar, vendrá a juzgar a los que creyeron por miedo. Esa misma noche, una novicia comenzó a sangrar por los ojos al intentar leerlo. Y fue entonces cuando Catalina volvió. Nadie la vio entrar, solo apareció de pie frente al altar, con el mismo vestido blanco de siempre, en silencio, con la mirada clavada en la cruz mayor del templo. Y ocurrió lo impensable. Cristo bajó la cabeza, lentamente, como pidiendo perdón. El padre Lorenzo cayó de rodillas, llorando. Dios mío, no es posible. Catalina extendió la mano, mostró su palma. Había 3 marcas visibles, clavos, pero lo que aterró al sacerdote fue el cuarto orificio, justo sobre el corazón. Y una voz, no de ella, sino de algo que hablaba a través de ella, retumbó en las paredes de la iglesia. El cuarto clavo no fue de hierro, fue de fe, y fue el más doloroso. La campana del convento estalló, las aves cayeron del cielo, y todas las Biblias del lugar se abrieron solas. En la misma página, marcada con ceniza, Lucas 9 y 26, desfallecerán los hombres por el temor, y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Catalina no dijo una palabra, pero todos escucharon su silencio. Episodio 5, las lenguas que se tragaron el fuego. No todos los que predican la palabra de Dios están preparados para escucharla de verdad. La noticia del milagro invertido de Catalina llegó hasta Roma, pero el Vaticano no la llamó milagro, la llamó anomalía divina. Y cuando algo no puede explicarse ni negarse, se clasifica, se archiva, o se destruye. El cardenal Méndez, un teólogo con fama de exorcista sin alma, fue enviado al convento con una orden sellada en sangre: confirmar, silenciar, borrar. Llegó al amanecer, entró sin rezar, sin santiguarse, observó las paredes como si reconociera algo, o como si supiera que nada allí era santo ya.
Pidió ver a Catalina. La encontró de pie, frente al altar quebrado, con la mirada puesta en un Cristo sin brazos. ¿Tú eres la voz del silencio?, preguntó el cardenal, como si la insultara. Catalina no respondió, solo levantó el cuaderno. Una nueva página había aparecido, escrita con lo que parecía ser carbón y saliva. Méndez leyó la primera frase: no exorcices lo que fue enviado por el trono. El cardenal se burló, rompió la página, pero al tocarla, gritó. Su piel se llenó de ampollas. Su boca se torció como si hablara al revés. Y sus ojos comenzaron a girar, como si buscaran algo en su interior. Las monjas lo rodearon, pero ya era tarde. El cardenal cayó al suelo, y en vez de hablar en latín, comenzó a recitar el Padre Nuestro al revés, y luego, en fuego. Las palabras salían de su boca como brasas. Se escribían solas en el aire. Cada frase flotaba unos segundos, antes de arder en el aire con un silbido de serpiente. Catalina no se movió. Solo extendió su mano hacia el crucifijo sin brazos y murmuró, por primera vez en su vida, una palabra que todos entendieron sin que fuera dicha. Ya. El cardenal explotó en llamas. No humo. No ceniza. Fuego limpio. Celestial. Como si lo quemara la misma verdad que tanto predicó sin creerla nunca. El convento tembló. Y en la última página del cuaderno, una nueva advertencia brillaba con tinta viva. El sexto en negarla será el primero en despertar la boca del abismo. La hermana Trinidad cerró el libro. Y sus labios comenzaron a sangrar, sin haber dicho nada. Episodio 6. La boca del abismo. El infierno no siempre está debajo. A veces, espera en el mismo centro de lo sagrado. Desde la muerte ardiente del cardenal Méndez, nadie se atrevía a mirar a Catalina directamente. Pero no hacía falta. Donde ella caminaba, el suelo respiraba. Literalmente. Baldosas que se hinchaban y contraían como si una criatura inmensa, dormida bajo el convento, comenzara a despertar. El padre Lorenzo comenzó a escribir compulsivamente. No con su voluntad, sino con una fuerza invisible que le guiaba la mano. Lo que escribía no era latín. No era hebreo. Ni siquiera era humano. Era un idioma que se sentía antiguo, como si viniera de antes del lenguaje. Una noche, la hermana Trinidad, ya demacrada y con los ojos vidriosos, confesó: no era una niña. Era un sello que nunca debimos romper. Y entonces, ocurrió. Durante la misa de medianoche, la última que se celebraría jamás en ese convento, el altar comenzó a temblar. Los candelabros se apagaron solos. Y de la tierra, justo bajo los pies de Catalina, una grieta se abrió. No era una simple fisura. Era una boca, redonda, oscura, viva. De ella no salía humo. Salía un susurro. Uno solo, repetido una y otra vez, en un tono maternal, casi dulce. Gracias por creer en lo incorrecto. Catalina se acercó al borde. Todos los presentes gritaron. Algunos rezaron. Otros huyeron. Pero nadie pudo moverse del todo. El aire pesaba como piedra. Y Catalina, aún muda, aún impasible, se arrodilló frente a la grieta. Abrió su cuaderno. Escribió una nueva línea. El que mire adentro, será visto. La hermana Magdalena, temblando, no pudo resistir la curiosidad. Se inclinó apenas. Y gritó. No por lo que vio, sino por lo que entró en ella. Sus ojos se volvieron completamente blancos. Su piel se resquebrajó como porcelana seca. Y su voz comenzó a hablar con ecos múltiples, como si miles de almas hablaran al unísono desde su garganta. El abismo ya no necesita abrirse más, porque ahora vive en ustedes, en nosotros, en ti. Episodio 7. El alma que bajó cantando. No todos los que van al infierno lloran. Algunos cantan mientras descienden. El convento ya no dormía, ni de noche, ni de día, porque la oscuridad se había vuelto constante, espesa, colgando del techo como si la luz misma se negara a entrar. La grieta en el suelo, la boca del abismo, ya no era solo un hueco. Se movía, respiraba, cantaba. Sí, cantaba. Un murmullo constante, hipnótico, salido del centro de la tierra. Y cada palabra parecía estar hecha solo para quien la escuchaba. Para algunos, era la voz de una madre. Para otros, de un ángel caído. Pero para la hermana Magdalena, era la voz de Dios. No es castigo, dijo con una calma helada. Es corrección. Él no baja para destruirnos. Baja para corregir el error de siglos. Los demás intentaron detenerla. Le ataron las muñecas.
Le cubrieron los oídos con cera bendita. Le encerraron en la torre más alta del convento. Pero nada detuvo su fe. A la medianoche, con una fuerza sobrehumana, Magdalena rompió las cadenas. Bajó descalza por los pasillos y se presentó ante Catalina. Esta la esperaba con el cuaderno abierto. En la página recién escrita, había solo una palabra: dispuesta. Magdalena sonrió. Al fin alguien me escucha sin juzgarme. Y comenzó a cantar. No en español, ni en latín. Cantó en el idioma del abismo. El mismo que el padre Lorenzo aún escribía con los ojos en blanco. Un cántico tan dulce, tan puro, que las estatuas del convento se agrietaron por vergüenza. Nadie se atrevió a tocarla. Avanzó hasta el borde de la grieta y, sin dudarlo, dio un paso al vacío. Pero no cayó. Flotó, como si brazos invisibles la recibieran con ternura. Como si el infierno la abrazara como a una hija perdida. Y antes de desaparecer en la oscuridad, su voz resonó una última vez por todo el convento. No huyáis. Aquí abajo al fin hay paz. Esa noche, muchas monjas no durmieron. No por miedo, sino porque empezaron a creerle. Episodio 8. El nombre que dejó de pronunciarse. Cuando Dios deja de ser invocado, es porque alguien más ha ocupado el altar. Desde la noche en que la hermana Magdalena descendió cantando, el silencio en el convento dejó de ser sagrado. Ahora, era reverencia hacia lo desconocido. La grieta seguía allí, abierta, palpitante, pero lo más inquietante era lo que comenzó a subir desde ella. No eran criaturas, no eran sombras, eran ideas, sospechas, pensamientos que no parecían tuyos, pero que pensabas igual. Una a una, las monjas dejaron de rezar el Padre Nuestro. No por rebeldía, sino porque al intentar pronunciar Padre, sus labios se cortaban solos. El padre Lorenzo, consumido por visiones, comenzó a predicar en un idioma que ni él entendía. Dibujaba símbolos con su sangre, símbolos que parecían moverse por sí solos cuando nadie los miraba directamente. Y Catalina, ella ya no escribía, ahora pintaba, murales enteros, en paredes donde antes colgaban crucifijos, pinturas que parecían vivas, que sangraban lentamente por las esquinas, y que mostraban escenas imposibles, ángeles arrodillándose ante un trono vacío. Un día, la hermana Inés, la más joven, intentó rezar por su cuenta. Se encerró en la capilla, arrodillada ante un crucifijo oculto detrás de una tela. Dios mío, si aún estás, manifiéstate, susurró. Y lo hizo, pero no como ella esperaba. La tela se cayó sola, y el crucifijo estaba boca abajo. Cristo no tenía rostro. Solo una herida donde deberían estar los ojos. Y del interior de la madera salió una voz. Suave, femenina y rotunda. El que necesitas ya no escucha. Escúchame tú. Inés gritó. Intentó huir, pero cuando llegó al pasillo, las demás monjas la esperaban. No con enojo, ni con miedo, sino con compasión. No temas, hermana, dijo Trinidad, acariciándole el rostro. Es duro al principio. Pero una vez dejas de decir Dios, la verdad entra mejor. Esa noche, por primera vez, en todo el convento no se escuchó ni un solo amén. Pero desde las paredes, alguien susurró uno. Episodio 9. El que vino sin cruz. Cuando Roma envía a alguien sin sotana ni Biblia, es porque ya no espera milagros. Solo quiere cadáveres. Se hacía llamar Aurelio. No vestía como sacerdote. No hablaba como exorcista. Pero traía en su maleta una daga de plata, documentos sellados con cera negra, y una única misión: silenciar lo que aún latía en ese convento maldito. No preguntó por Catalina. Sabía que aún estaba allí. Sabía que ya no necesitaba voz para gobernar. La primera noche, Aurelio no durmió. Se quedó en la capilla, solo, observando los restos del crucifijo invertido, estudiando cada grieta, cada mueca tallada, como si buscara algo detrás de lo visible. Y lo encontró. Un pequeño compartimento detrás del altar. Dentro, una reliquia cubierta en telas viejas, con símbolos que nadie había visto desde la época de los juicios silenciosos. Era un espejo, pero no uno común. Un espejo que no reflejaba el rostro, sino las culpas. Aurelio lo miró. Y por un instante, tembló. Vio a un niño. Vio un altar. Vio fuego. Y entendió que él también era parte del problema. No vine a salvarlas, susurró al espejo. Vine a asegurar que nadie más crea. Pero al levantarse, encontró frente a él a Catalina. No se movía, no respiraba, solo lo miraba. Y a su lado,
El cuaderno abierto. Una frase recién escrita, con tinta que aún goteaba. Aquel que niegue el origen, será usado como recipiente. Aurelio retrocedió. Intentó sacar la daga. Pero sus manos no respondieron. Su cuerpo se arrodilló solo. Y su voz, una voz que ya no era suya, comenzó a recitar un cántico en lengua muerta. Un cántico que ni Catalina había escrito. Un cántico que no venía de la tierra. Las paredes comenzaron a agrietarse. El suelo tembló. Y la grieta, la boca del abismo, susurró su nombre. No el verdadero, el nuevo. Porque ahora, Aurelio no era el enviado. Era la ofrenda. Episodio 10, la página que no se cierra. Toda profecía tiene un final. Pero la que no fue dicha, nunca termina. El cuaderno temblaba. No en las manos de Catalina. Sino solo. Como si supiera que estaba por escribir su última página. Como si algo dentro rogara no ser revelado aún. Aurelio yacía en el suelo. Vivo, pero vacío. Su cuerpo respiraba. Pero su alma parecía suspendida en la grieta. Nadie lo tocaba. Ni siquiera Catalina. Porque ahora él era puerta. Las monjas no hablaban. Tampoco rezaban. Solo esperaban. La hermana Trinidad. La más antigua. La más fiel. Caminó en silencio hasta la biblioteca del convento. Allí, entre libros olvidados por siglos, encontró un códice sin título, cubierto por polvo que ardía al tocarlo. Al abrirlo, se encontró con un símbolo que la hizo caer de rodillas. El mismo que Catalina dibujó de niña. Un círculo roto, una cruz invertida, un ojo sangrante en el centro. Debajo, una frase escrita en idioma antiguo, pero que su corazón comprendió sin traducir. Donde termine el silencio, comenzará el eco eterno. Volvió corriendo, cayó frente a Catalina, y llorando, le suplicó: «¿Tú eres el eco?». Catalina no respondió, solo bajó la mirada y escribió una sola palabra, pero cuando la tinta tocó el papel, la tierra tembló como si toda la creación reconociera su forma. La palabra era: «Reescribe». El cuaderno, al llegar a su última línea, no se cerró, se deshizo, página por página, se volvió ceniza, flotando en el aire como si nunca hubiera existido. Y de entre la ceniza, apareció otro cuaderno, idéntico, vacío. Catalina lo colocó suavemente en el altar, ahora cubierto de sangre seca, y miró a Trinidad. Su mirada era clara, ya no era su turno, era el de ella. La anciana extendió la mano, la tomó, y al tocar la tapa del nuevo cuaderno, una línea invisible se marcó sola. El eco no se apaga, solo cambia de garganta. Esa noche, nadie durmió, porque sabían que la verdadera profecía acababa de comenzar. Episodio 11, la memoria de lo divino. Dios también recuerda. Y hay cosas que incluso él desearía olvidar. Trinidad no sabía escribir con sangre. Pero el cuaderno no exigía sangre. Exigía verdad. Y eso, era más doloroso. La primera línea nació sola. Como si su mano ya no le perteneciera. Antes del verbo, hubo un error. Las palabras no eran suyas. Eran imágenes en su mente. Imágenes tan antiguas que no tenían color. Ni forma definida. Como si presenciara la infancia del universo y su primer tropiezo. Vio un trono vacío. Vio ángeles sin rostro huyendo de una luz que no quemaba, pero que deseaba. Vio una semilla plantada en la tierra, no por amor, sino por redención ajena. Y al centro de todo eso, una figura. No era Dios, era lo que Dios había intentado olvidar de sí mismo. Un reflejo fallido, un deseo encarnado, un susurro con cuerpo. El cuaderno se llenaba con frases que Trinidad no entendía, pero sentía en sus huesos. Cada palabra escrita era un latido menos en su corazón. Cada línea, una grieta más en su alma. En el convento, las paredes comenzaron a sangrar. Literalmente, de cada grieta fluía un líquido espeso, oscuro, que no olía a muerte, sino a memoria vieja. Catalina observaba todo desde un rincón. Ya no dibujaba, ya no guiaba, solo sonreía, como quien ve cumplirse lo que fue prometido antes de nacer. En la última página escrita, Trinidad tembló al ver lo que su mano acababa de revelar. Lo que nació mudo, fue para no traicionar a su origen. Y entonces lo comprendió. Catalina no era portadora de la profecía. Ella era el eco del error divino. La grieta volvió a abrirse esa noche. Pero esta vez, no susurraba. Escuchaba. Episodio 12, la palabra que ni Dios escribió. Hay sonidos que, una vez pronunciados, no regresan al silencio. Solo se expanden, hasta quebrar el cielo.
El convento ya no era un lugar. Era un umbral. Catalina no hablaba. Trinidad ya no escribía. Y sin embargo, el cuaderno se llenaba. Solo, con letras que se deshacían en cuanto eran leídas. Como si la verdad solo pudiera existir un instante, antes de ser borrada por misericordia. El padre Lorenzo, con la mirada vacía, caminaba descalzo por los pasillos, repitiendo una frase que no cambiaba. No vino a juzgarnos, vino a recordarnos porque fuimos olvidados. Esa noche, la luna no salió, el cielo estaba sellado, como si el propio firmamento se negara a mirar lo que estaba por ocurrir. Y entonces, la grieta habló, no con voz, con pensamiento, un mensaje que retumbó en cada cráneo, en cada hueso, en cada conciencia. Todo fue creado por una palabra. Pero hubo otra, que nunca se dijo. Catalina se levantó, avanzó hasta el altar. Trinidad la siguió, temblando, con el cuaderno en manos. Y frente a todas, monjas, sacerdotes, sombras y ecos, colocó una nueva hoja sobre la piedra sagrada. En ella, por primera vez en la historia de lo visible, una palabra fue escrita que jamás había sido pronunciada. No era amor, no era fe, no era perdón, era una mezcla de todas, y de ninguna. Era el nombre de aquello que existía antes que Dios dijera, hágase la luz. Al leerla, una monja comenzó a levitar, llorando sangre por los ojos. Un crucifijo se quebró en dos, y desde la grieta, se oyó el llanto de un niño que no había nacido aún. Ese nombre, ese único, verdadero nombre, no podía ser repetido, ni memorizado, ni siquiera recordado, pero todos lo entendieron, porque no hablaba a la razón, hablaba al recuerdo más profundo, el de cuando el alma aún no sabía que era alma. Catalina volvió a sentarse, y Trinidad, por primera vez, habló sin miedo. Ya no hay regreso, solo queda responder. Episodio 13. El eco que eligió el fuego. Cuando la última página se escribe, no termina una historia. Empieza el juicio. El convento ardía, no en llamas visibles, sino en calor invisible, como si cada piedra llevara siglos esperando ser purificada. Catalina ya no respiraba. Sin embargo, estaba más viva que nunca. El cuaderno flotaba frente al altar. No necesitaba manos, solo intención. Las palabras aparecían solas, una tras otra, escritas con una tinta que no era sangre, ni sombra, ni fuego, era decisión. La hermana Trinidad, al borde del colapso, apenas podía mantenerse en pie. Su cuerpo envejecía por minutos, pero su alma brillaba. Sabía que estaba frente al instante más antiguo de todos, el segundo antes del primer juicio. Y entonces, el cuaderno se detuvo. Una sola frase, en el centro de la última página. Decidan, olvidar o completar. El eco del abismo aguardaba. Dios no respondía. Los ángeles callaban. Porque ahora, por primera vez en toda la existencia, la elección no era divina. Era humana. Las monjas se miraron entre ellas. Algunas lloraban, otras sonreían. Y una, la más joven, la hermana Inés, dio un paso adelante. Si escribir es condena, callar es cobardía. Tomó una pluma, y antes de que nadie pudiera detenerla, trazó una línea más en la página final. Una sola palabra. Seguimos. La tierra se abrió. No para tragarlas, sino para revelarse. Debajo del convento no había infierno. Había un espejo, uno que mostraba a cada alma, tal como sería si Dios nunca la hubiera tocado. Al mirarse, Trinidad vio una criatura de fuego y ceniza, gritando sin boca, pero no retrocedió. Somos eso. Sí, susurró, pero también somos lo que elegimos ser. Y entonces, el cuaderno brilló, se cerró, y se selló por dentro. Catalina desapareció. No murió, no subió, solo se desvaneció como un suspiro, devuelto a su fuente. Las campanas sonaron por primera vez en meses. Y una voz, esta vez sí divina, descendió entre el humo y el silencio. La profecía no necesitaba palabras. Necesitaba testigos. ¿Y tú, que leíste esto, qué vas a escribir tú?